Sumak suhaye, imaynaya kasangeche. Noga Yesenia Caterine Arteaga Artes Sutikuni. El día de hoy hablaremos sobre los sufijos genitivos en quechua. Existen dos sufijos genitivos en quechua, que es el pa y la p. Estos sufijos en español significa de y se utiliza para indicar al poseedor. Se puede emplear tanto como poseedores animados como inanimados. Como por ejemplo tenemos una oración con el sufijo pa, que es Alex pata chuchan hatun kashan, que en español significa el cabello de Alex está grande. Como otro ejemplo, con p tenemos wawayi puchan, que significa la culpa es del bebé. Y como otro ejemplo tenemos el noga algung, que significa de mí es el perro. Cabe recalcar que el genitivo p, el sufijo p se utiliza cuando la terminación de la palabra es en vocal y el sufijo pa se utiliza cuando la terminación de la palabra es en consonante. Pachi.